Esteban Hernández, quien es médico con doctorado en Historia, adscrito al Departamento de Salud Pública y director del doctorado Interfacultades de Salud Pública. Hoy el profesor nos va a compartir el tema territorializar el sistema de salud para integrar las respuestas a la COVID-19 en Colombia. Profesor Mario, le damos la bienvenida y la audiencia y el micrófono son suyos. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación nuevamente. Quedamos justamente en ese compromiso porque lo que hicimos en la sesión anterior fue tratar de ver esa perspectiva de largo plazo de las pandemias en la historia, mostrando justamente esas relaciones que hay tan fuertes entre la relación sociedad-naturaleza, la forma como hemos venido transformando y explotando la naturaleza y cómo esto se nos devuelve con distintas expresiones, una de las cuales es precisamente la zoonosis, que son pandemias que se han venido produciendo cada vez más frecuentemente. Entonces quedamos con el compromiso de ver y cómo analizamos la situación de hoy, la respuesta que se viene haciendo hoy, y cómo se entiende entonces esto que está pasando desde nuestra propia realidad. Y entonces voy a hacer énfasis en ese asunto de la respuesta que hemos venido construyendo. Voy a compartir entonces esta presentación que llamamos de esta manera, porque creemos que una clave aquí precisamente es la idea de territorio. Y hablamos de territorialización, entonces, territorializar el sistema de salud para integrar las respuestas a la COVID en Colombia. Eso es lo que hemos venido proponiendo desde el doctorado entre facultades en salud pública, algunos grupos de investigación, la maestría de salud pública también algunos grupos, y compartimos esto incluso en varios de los grupos de investigación de universidades que tenemos posgrados en salud pública y en otras disciplinas afines. Entonces, para eso voy a recorrer estos tres momentos, un análisis muy poco ortodoxo, digámoslo así, no epidemiológico estrictamente, sino más bien desde una visión de economía política y de política pública, para tratar de entender cuál es la situación actual y cómo podemos dar cuenta de la respuesta en conjunto que ha venido desarrollando el gobierno colombiano, bueno, y algunos entes territoriales con cierta especificidad, pero sobre todo el orden nacional. Después vemos los obstáculos del sistema general de seguridad social en salud, bueno, y hay que decir, y de riesgos laborales, de riesgos profesionales o laborales, para responder a la pandemia. Yo creo que hay que entender eso porque si no, podemos creer que es simplemente cuestión de inyectarle más dinero al sistema, digo. Y finalmente la propuesta de territorializar el sistema de salud para integrar la respuesta en un sentido muy amplio. Decíamos en la sesión pasada, y en esta creo que es importantísimo tenerlo en cuenta, que la pandemia nos puso en una encrucijada. Primero por la sorpresa, segundo por la dimensión, por la contagiosidad, por toda la cantidad de cosas que generó en todo el mundo y la afectación de nuestros cotidianos, pero en todo el mundo. La relación Estado-sociedad también cambió. Bueno, y entonces, claro, estamos en este momento con un cruce de caminos. Esta es una de las acepciones que tiene el diccionario de la Real Academia sobre encrucijada. Un punto en donde hay varios caminos y no sabemos por dónde tomar. También un punto en el que le pueden hacer una emboscada, una acechanza, y entonces puede salir muy mal librado el asunto, ¿no? Pero esta otra sección de incertidumbre, es decir, una situación difícil en que no se sabe hacia dónde se va. Pero yo quiero insistir en algo que me parece que es importante tenerlo en cuenta. No es solo un problema de los expertos y de los epidemiólogos y los infectólogos y los virólogos que nos van a decir como científicos por dónde tomar. No es tan así realmente. Ni las decisiones políticas son un resultado de la correlación de fuerzas en todas partes del mundo y además hay fuerzas globales que pesan muchísimo,
otras que se ordenan más en el orden regional y otras mucho más locales, nacionales, etcétera. Es una correlación de fuerzas todo el tiempo. Yo creo que hay que hacer conciencia de eso para no caer en la trampa de que la ciencia nos salvará simplemente diciéndonos cuál es el camino. No, somos seres humanos muy diversos y tenemos visiones del mundo diversas y necesitamos discutir esas visiones, pero además tenemos relaciones de poder, que es el otro problema, ¿no? Y quienes tienen más poder habitualmente son los que más deciden y dicen para dónde vamos, así otros queramos ir en otro sentido. Bueno, pues esa idea de la correlación de fuerzas y qué es lo que predomina en nuestras decisiones políticas es lo que voy a tratar de presentar ahora, para dar cuenta de cuál es la lógica de la respuesta en Colombia a la COVID. Pero para eso nos vamos a ir un poco más atrás. Fíjense que la Corte Constitucional ya recibió 72 decretos expedidos en esta emergencia económica, social y ecológica que está en la Constitución. El gobierno dijo, estamos en esa situación, yo expido decretos con fuerza de ley, ojo a esto, fuerza de ley, y la Corte ahora está revisando eso que tanto se relaciona con la Constitución del 91, si cumple o no cumple sus mandatos, su lógica fundamental. Entonces, miren, yo creo que hay que hacer conciencia de qué es lo que está puesto en esa Constitución del 91. Y la verdad es que ha cambiado mucho. Puse intensa reformitis, es lo que reconocen, no sé cuántas van, reformas estructurales, por lo menos 52, ¿cierto? Y entonces, bueno, aquí tenemos una dificultad. Sin embargo, en la lógica de organización institucional que está puesta allí, hay un concepto que es muy importante entender, porque cuando se establecen estos pactos, ¿cierto?, de constitución de un Estado, se está diciendo cuáles son los ordenadores de la relación entre la sociedad y el Estado, y en particular los mercados, la dinámica del mercado y acumulación que se viene haciendo, las familias con sus necesidades, comunidades, etcétera, y lo que el Estado va a reconocer como derecho. Entonces, claro, ahí resultó esta idea de un Estado social de derecho, pero esa constitución del 91 también introdujo un concepto que es muy importante, que venía impulsado desde los 70 y los 80 sobre todo, que es una idea neoliberal, es decir, vamos a recuperar los principios liberales y que el Estado se convierta más bien en un regulador, un impulsor de mercados y un regulador de mercados para tratar de ver cómo se establece una nueva relación Estado-mercado en todas las situaciones. Eso quedó en la Constitución. Y les voy a mostrar más o menos cómo quedó. Pues primero, el hecho de la separación, ¿cierto?, de derechos fundamentales, en otro capítulo, en otro título, derechos económicos, sociales y culturales, y por ahí quedaron unos colectivos regados por toda la Constitución, pero diferenciados muy bien. Y con esta idea de que los derechos económicos, sociales y culturales son servicios públicos, fundamentalmente servicios públicos, pero con una transición, un cambio que se dio en el concepto mismo de servicio público. Antes, desde comienzos del siglo XX hasta los 80 más o menos, había un predominio de la idea de lo público y del servicio público como un deber del Estado que desmercantilizó una cantidad de cosas y amplió la provisión de esas cosas y por eso se relacionó con derechos garantizados por el Estado. Eso le llamaban el concepto subjetivo de León Dejoy, del derecho del servicio público, que tenía que ver con los derechos, y sobre todo en los estados de bienestar eso fue muy importante. En nuestros estados segmentados, así pues con estas inequidades tan profundas, no se produjo así. Pero justamente como estábamos en un proceso de paz y estábamos tratando de ser más incluyentes, entonces se trajo un nuevo concepto de servicio público que en principio dice, mire, es que el servicio público se define por la finalidad, por el interés general, ¿cierto? Pero lo pueden prestar particulares. El mercado puede ofrecer agentes que presten esos servicios públicos. Esa es la lógica fundamental. Entonces, Everaldo Lamprea, un abogado, doctor en Derecho también, de Stanford, ¿no?, presenta en un librito esta idea que es muy importante, porque eso es lo que atraviesa desde el 91 para acá. Todos los sectores, todos, de la economía y de los sectores sociales. El nuevo concepto de servicio público resalta que los actores privados podían competir con el Estado en igualdad de condiciones para prestar tales servicios públicos. Fíjense que es una idea de competencia Estado-mercado.
No obstante, el Estado debe garantizar, entonces ahí tiene una responsabilidad estatal, por medio de sus facultades de regulación, control y vigilancia, que es lo que supuestamente debe hacer el Estado solamente ya hoy en día, en la búsqueda de maximización del interés individual, porque quien tiene una empresa tiene un interés individual de lucro, propia de la iniciativa privada, para que cumpliera con la finalidad de promover el interés general. La expresión más reciente de esto la hizo precisamente el exministro Alejandro Gaviria cuando decía, oh, es que se trata de alinear los incentivos de los agentes de mercado desde el Estado con premios y castigos para que se orienten hacia el interés general y el bienestar. Bueno, pero esto ha resultado más bien funcional con la apertura de mercados en todo, educación, salud, pensiones, todo es ahora mercado regulado, pero esto tiene todo que ver con un modo funcional de acumulación de capitales nacional e internacional que hemos venido haciendo en el país en los últimos 40 años, 30 años, y que tiene estas características que vale la pena repensar esto en una situación como la pandemia, ¿no? Esta reprimarización de la economía. Dependemos del sector minero energético cada vez más, y ahí estamos bastante preocupados con los efectos de la disminución de los precios del petróleo, de la agroindustria para agrocombustibles, no para producir alimentos, al contrario, ha disminuido la producción de alimentos y ahora importamos alimentos. Ganadería extensiva, que pues, es lo que más efecto invernadero tiene, y narcotráfico, que es otra forma de reprimarización de la economía, ilegal y todo, pero ahí está. Bueno, y esto en el marco de una financiarización. Los bancos les va muy bien en este país, como en muchas partes del mundo, en Estados Unidos ni se dice. Y bueno, estamos en una dependencia tecnológica, porque hay un capitalismo cognitivo que tiene la propiedad privada del conocimiento, derechos de propiedad intelectual, entonces dependemos de quién tiene la patente y sobre todo de las bolsas de valores de las patentes. Y lo que tenemos es una gran desigualdad acumulada, entonces hay que reconocer eso. Así nos tomó la pandemia. Bueno, y una gran informalidad en el mundo del trabajo. ¿Cómo les parece eso que está pasando ahora? Que no es que no quieran quedarse en su casa, es que un porcentaje muy alto de la población, más del 50, vamos al 60 por lo menos, está en el rebusque diario. Entonces, no es un problema de buen comportamiento. Y claro, esto está muy atado a la corrupción muy funcional, que es estructural, no es de unos pocos que se quedan con la plata y que se ve con los tales mercados, por ejemplo, ¿no? Unas élites regionales que aprenden a ser elegidos comprando votos para después devolver esto con contratos. Y bueno, aquí apareció la oportunidad de los contratos de alimentos, de mercados. Bueno, ¿esto para qué? Para llegar a este punto que es precisamente cómo ese Estado regulador, impulsor de mercados, es el que organiza en el gobierno nacional los tres tipos de respuesta frente a la pandemia. A nivel sanitario, con la contención y mitigación, en el terreno social, con el tema de qué hacer con los pobres y con la falta de trabajo, y en el nivel económico, qué hacer con el impacto en la producción y en la riqueza en la producción del sistema económico, del modelo económico. Entonces, bueno, cada cosa de estas está en esa misma lógica. Dentro de lo que existe, Sistema General de Seguridad Social y Salud, listo. Entonces, en los servicios de atención individual, eso lo va a cubrir el aseguramiento. A las EPS les vamos a dar más plata para que atiendan. En salud pública, eso lo hace el ente territorial, con unos recursos fiscales que de pronto les aumentamos un poco. Y a los hospitales también, pues como son públicos, les damos una platica, y a las IPS privadas sí que compitan y vean cómo hacen. Y los riesgos laborales, pues como está, ARLs, y las ARLs se encargarán entonces de los elementos de protección del personal de salud, reconociendo como enfermedad profesional. Bueno, y en el campo social, básicamente es una lógica de subsidios. Hay que demostrar ser pobres para recibir subsidios, y se le da un poquito más porque está en problema, pero la insuficiencia de eso es terrible. Ahora, claro, apareció todo el tema de la informalidad, entonces están aumentando la cosa y viendo a ver si le dan plata a las empresas para dar empleo, para sostener el empleo, pero vamos a tener mucho desempleo. Y en lo económico, entonces, créditos, créditos y créditos, es decir, a través de los bancos, incluso los ahorros públicos que están en distintos fondos públicos, entonces se recogen y se pasan a los bancos y se espera no afectar al capital con impuestos, se le disminuye el tema de la renta y todo esto, sino más bien a los asalariados, sobre todo, pues los que tienen un salario estable como los empleados
empleados públicos. Entonces es el trabajo el que va a poner recursos de impuestos. Fíjense, es una lógica bastante particular. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que la información que tenemos es la que supuestamente está dando las indicaciones de qué hacer con la cuarentena, por ejemplo. Y resulta que los modelos matemáticos, pues hombre, son simplemente supuestos y claro que ayudan a tomar decisiones, pero no puede ser el único elemento criterio para toma de decisiones, no capta las desigualdades, no entiende las relaciones sociales múltiples y simultáneas. Entonces a todo el mundo, a todos los territorios los ve igual y simplemente son individuos que se van contactando y contagiando. Y para eso también se necesita información masiva, cientos de miles de pruebas, captar a los asintomáticos, ver su movilidad, bueno, hacer todo lo que hicieron esos países que más o menos lograron controlar, y en eso no estamos. Hay una gran centralización de la información con un escasísimo número todavía de pruebas, retrasos en los resultados, y bueno, con eso es que estamos tomando decisiones sin captar realmente la dinámica de la pandemia. Esa es la preocupación que tenemos varios de los que creemos que el asunto no se va a resolver por ahí. Y claro, como son supuestos, incluso el modelo colombiano del Instituto Nacional de Salud es solo de susceptibles, enfermos y recuperados. No incluye los muertos, no incluye la movilidad, no incluye los asintomáticos. Entonces, pues es bastante limitado. Y bueno, la información que tenemos nos está dando, pues sí, un tiempo, y la cuarentena nos da tiempo, pero las decisiones están siendo más presionadas por el sector económico, sobre todo los grandes propietarios y empresarios. Y claro, y el modelo mismo tiene unos problemas estructurales. Es que por eso es tan importante volver a discutir en nuestro sistema de salud. Se dice que es maravilloso porque efectivamente tenemos cobertura universal. Todos tenemos algún seguro, 95, 96% de la población. Pero resulta que el aseguramiento tiene una lógica individual. Asegura es el riesgo financiero de cada individuo y espera que llegue a reclamar su atención, espera la demanda de atención, pero no es capaz de ir a ver cuál es la necesidad, ni hace detección temprana, ni de asintomáticos, ni nada de eso, como nos plantea la pandemia. Por otro lado, el aseguramiento desterritorializa, porque lo que piensa es en individuos que consumen servicios. Entonces, claro, en una misma casa, en un mismo edificio, en un mismo barrio, bueno, puede haber varias EPS y cada una está pendiente de sus individuos, pero ahí no se captan las relaciones que tienen que ver con el contagio, con la prevención y con la atención que debe tener la pandemia. Además, las EPS organizan sus redes de atención por contratos comerciales, eso es muy importante. Por eso es que las facturas son las que mueven la plata entre EPS e IPS con contratos explícitos. Como bajó la solicitud, la demanda, por ejemplo, de toda la atención ambulatoria programada, las cirugías programadas, la atención de crónicos, una cantidad de cosas, las urgencias bajaron, entonces ahora los hospitales y clínicas no han facturado y están en crisis financiera durante la pandemia y mientras tanto preparándose para un pico pandémico, pero además con una cantidad de deudas acumuladas, barreras de acceso a las poblaciones, que obviamente eso está ahí y va a seguir, está pasando. Bueno, y por otro lado, en el régimen contributivo, ojo, en Bogotá ya estamos en 60 y pico por ciento, casi 70%, creo que más, de régimen contributivo, y resulta que esto en el sur de la ciudad y en el suroccidente, donde está la mayor población, así tenga al frente un hospital público, el régimen contributivo, las EPS no contratan con ese hospital porque dicen que no les es rentable, que eso es muy engorroso, que además no les interesa, y ha crecido muchísimo todo el tema de la oferta privada en el norte de la ciudad. Entonces esa desigualdad, pues obviamente es generada por los contratos y la forma como cada cual hace su cálculo de costo-beneficio para obtener un lucro. Y bueno, esta separación que también es bastante complicada para una pandemia entre salud pública e individual. EPS encárguese de charlitas para sus individuos afiliados y salud pública colectiva, el ente territorial, ve a ver cómo hace PIC, Plan de Intervenciones Colectivas en plena pandemia. Eso está haciendo agua. Y el tema del recurso, talento humano, personal de salud, los trabajadores de la salud, para decirlo en sentido claro, en sus precarísimas condiciones laborales, precisamente porque como el prestador está apretado económicamente, pues ¿a quién aprieta? Pues sus trabajadores, y por eso son contratos leoninos de prestación de servicios cada 3 meses en unas condiciones sin prestaciones y sin
sin elementos de protección personal. Y bueno, aquí no basta con sancionar, aquí el asunto es que hay un problema económico muy fuerte de esas IPS. Y se dice entonces que las ARLs van a responder, porque ya la COVID se convirtió en enfermedad profesional. Pero ustedes ven el decreto 538 de 2020 en plena emergencia, dice que eso solo ocurrirá desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID. ¿Y qué pasa con los asintomáticos? 15 días están trabajando asintomáticos, generando contagio y todo esto. Bueno, esa es la gran tensión que hay con el tema del aseguramiento. Pero lo más importante es que hay una cantidad de inequidades acumuladas, sobre todo entre el campo y las ciudades, con las etnias, de género, de discapacidad, de clase social, entre trabajadores de la salud mismo, entre prestadores públicos y privados, las condiciones son absolutamente distintas. Y eso pues va a ser arrasado o más bien profundizado por la pandemia si seguimos respondiendo así. Entonces, fíjense que pues si esa es la lógica de comprensión de lo que está pasando, pues tendríamos que proponer algo distinto, porque no nos podemos seguir en el mismo camino, precisamente. Si la inclusividad es, bueno, qué está pasando? Y hay varias posibilidades aquí. Pues aquí la propuesta es, bueno, pues intentemos una un proceso de cambio, digamos, una ruta de transformación. Y allí el concepto clave sí es territorialización del sistema de salud. Es lo que permite articular una cantidad de cosas que hoy en día se requieren para responder simultáneamente a una situación como una pandemia de este tamaño. Y eso implica poner en suspenso, no quiere decir acabar, poner en suspenso la lógica del aseguramiento y ver entonces qué cosas hay que hacerle de transformación. Y esto puede hacerse durante 6 meses, un año, etc. Podría ser. Incluso pensar si hay que hacer una reforma estructural del sistema. Esto implica primero que todo coordinar, por ahora con lo que tenemos, coordinar las acciones de los territorios administrativos que existen en el Estado colombiano. El orden nacional, ¿cierto? Las gobernaciones, los gobernadores, los distritos, por ejemplo, Bogotá es un distrito capital del mismo nivel de un departamento, pero también, bueno, las capitales de departamento, los municipios son ya muy pequeños y entonces no nos permiten ver la perspectiva territorial con más claridad, pero también hay territorios indígenas, campesinos, de comunidades negras que son reconocidos por su especificidad territorial y eso requiere pues más autonomía y control social local para dar una respuesta adecuada a esas diversidades territoriales. Pero entonces el territorio permite integrar las acciones. Toda la cosa de promoción, de prevención, de detección temprana con pruebas, de atención por distintos grados de complejidad, pues el territorio es el que permite eso y hacerlo con enfoque diferencial de acuerdo a las diversidades culturales que tenemos en este país, e incluso dentro de la ciudad. Y efectivamente integrar recursos financieros que están allí en el sistema, en lo que hay, de manera que se pueda a través del territorio articular todos estos recursos, bueno, no solo financieros, institucionales, humanos, tecnológicos, bueno, todo esto pensando en la diversidad regional. Entonces ya en concreto, lo que hemos planteado y que hasta ahora está medio sonando, lo hemos propuesto en distintos paneles con el Congreso de la República, con la Alcaldía de Bogotá, con el Consejo de Bogotá, y ahí va la cosa. Bogotá más o menos está avanzando en esta idea, solo que, bueno, ahí hay unas dificultades. El asunto es que existen hoy en día, en ley, por norma, consejos territoriales de seguridad social en salud, donde deben estar delegados de las EPS, delegados de las IPS, tanto públicas como privadas, de las comunidades, aunque los dejan siempre muy marginados, y pues del ente territorial, para tratar de llegar a acuerdos de coordinación. Bueno, es el momento de activar ese tipo de instancias, pero ampliándolos, por ejemplo, con universidades, con comunidades, con sector privado, todo lo que ustedes quieran, pero en un espacio de concertación de decisiones rápidas para aplicar en el territorio. Esa es una propuesta muy concreta. Segundo, esto es más difícil, pero es posible. Existen en estos departamentos, distritos, también en las capitales grandes de departamento, fondos territoriales de salud. Por ley, ahí están y reciben los recursos del Sistema General de Participaciones en esos fondos. Bueno, pues en ese fondo podría armarse una cuenta de emergencia sanitaria territorial
en donde se recojan recursos, ojo, de la UPC, unidad de pago por capitación que se le paga a las EPS por el régimen subsidiado o el régimen contributivo, y decirle, venga, una porción de eso metámosla acá para responder justamente en los territorios, ¿cierto?, a las necesidades de la pandemia. Y atención individual, claro, en todos los niveles. Del SOAT también, incluso hay una cantidad de recursos que no se están usando en el SOAT, pues se podría tomar una parte del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, del sistema de riesgos laborales también, discutiendo con las ARRs qué hacen ustedes y qué hace el ente territorial por las instituciones, las IPS, el sistema general de participación, de recursos frescos del nivel nacional, cooperación internacional, es decir, ahí se podría hacer la confluencia. Claro, con todo el acompañamiento técnico, con capacidad de ejecución, con una vigilancia ex ante, ex post, de control social, claro, porque si no se roban la plata, pero pues yo creo que también se puede lograr que no se la roben con una mayor transparencia y sí muy abierta la cosa en un escenario, pues, compartido, colectivo, como los museos territoriales. ¿De ahí qué pasaría? Pues georreferenciar. Eso es muy importante, es fácil de hacer hoy en día con los sistemas que se tienen de software y todo esto de georreferenciación, pues que se puede georreferenciar los afiliados de los distintos regímenes, los casos de COVID, ¿cierto? La oferta, territorializar la oferta se puede con estos sistemas, ya se tiene mucha información, quién está aquí, quién está allá, cuál es el hospital, cuál es la clínica, el centro de salud, el laboratorio que podría hacer las pruebas, lo más cerca de la gente, bueno, y empieza a organizarse por niveles de atención y sobre todo con un instrumento que es muy útil y esto es muy clave, lo ha demostrado fuertemente, sobre todo Cuba, pero Costa Rica también lo está haciendo y varios de los países que han desarrollado bien la cosa, que es equipos de atención domiciliaria, no solo de detección, no solo de tomar muestras, sino que tengan la capacidad de tomar las muestras, claro, hacer rápidamente la identificación, pero al mismo tiempo activar rutas de atención y resolver muchos problemas con las familias, en las comunidades, el control de los crónicos, una cantidad de cosas, de control prenatal, una serie de cosas para que efectivamente se mantenga cada vez más el aislamiento y se pueda resolver muchas cosas en las casas, en los territorios. Bueno, y esto permitiría perfectamente articular esa actividad domiciliaria con la recuperación y la dotación de la infraestructura que se requiere, tanto en red hospitalaria con recursos públicos, pero también red privada, pues, una pública, otra privada, que se territorializa. Y esto se puede hacer con, ojo a esto, estabilidad laboral, se puede hacer plantas temporales, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, eso se puede hacer, de manera que se estabilice la vinculación de una cantidad de personal de salud que hoy está en la peor condición y ahí sí se le den todas las condiciones de bioseguridad, pues como parte de su vinculación laboral. Y esto permitiría entonces también adecuar las camas, eso ya se está haciendo, pero no solo UCIs, es que todo el mundo está pensando que es solo la unidad de cuidado intensivo, ¿no? ¿Cómo se hacen las camas, la adecuación de los no COVID, por ejemplo? En COVID hay una ruta, pero en los no COVID también tiene que organizarse una cantidad de respuestas que se pueden hacer también territorialmente. Continuidad de atención es la palabra clave para eso, y con articulación de cadenas de producción nacional de una cantidad de implementos e insumos. A mí me parece muy preocupante que el INVIMA exija las condiciones de ultra seguridad, ¿cierto? Para cosas que pueden ser para las comunidades, como los tapabocas, claro, ultra seguridad para el que está en primera línea, pero pues en las comunidades podrían ser tapabocas hechos por la misma gente, las señoras que manejan sus maquinitas en la casa. Eso se puede hacer, lo hicieron varios países y este país se debería hacerlo. Con el tema de una importación directa, claro, no con intermediarios que encarecen todo, sino con, bueno, corporación del Estado diciendo compramos esto y esto y esto y se traslada inmediatamente a los territorios. Y también se pueden generar innovaciones. Las universidades estamos dispuestos a eso. Hay muchos grupos de investigación que están precisamente creando respiradores mecánicos, bueno, que salgan mucho más baratos, incluso tapabocas que salen mucho más baratos, no en el 95, sino en el 98, eso ya lo están haciendo en Medellín. Bueno, eso se puede activar bastante bien, siempre territorializando.
Y finalmente esta cosa de la articulación con los otros programas sociales. Hoy en día cada uno va por su lado regando mercados, eso no tiene sentido. Si se tiene esta articulación entre una dinámica de respuesta de salud con los otros programas, tanto de provisión directa de alimentos como el tal subsidio pues a la transferencia en efectivo, toda esa serie de cosas se pueden perfectamente identificar en una lógica territorial. Hay experiencias entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud haciendo gestión social del territorio, eso se puede perfectamente activar. El tema de los alimentos es muy importante. No, esta cosa de estar comprando mercados con latas de atún a 10.000, 20.000 pesos, por favor. Si perfectamente en las ciudades se sabe por dónde se puede articular fácilmente con ciclos cortos, los campesinos que producen alimentos con los barrios y las localidades perfectamente. ¿Sí? Hacia el sur, pues obviamente Usme, Sumapaz mismo, la conexión con el llano, pero al norte, pues está ahí Boyacá, es decir, y Cundinamarca en general. Es decir, se pueden hacer perfectamente ciclos o articulaciones muy claras de campo-ciudad alrededor del tema de la alimentación, de la autonomía alimentaria con calidad y como derecho. Y bueno, y esto permitiría que las universidades nos articuláramos mucho más fácilmente con los entes territoriales y aportar todo lo que podamos. Y aquí no puedo dejar de decir esto, pues la idea justamente que aparece en el acuerdo final firmado entre el Estado, no el gobierno de Santos, el Estado colombiano y las FARC, que quería precisamente superar las condiciones que generaron el conflicto armado, donde el punto uno es tan importante de reforma rural integral, pero todos los puntos están articulados, pues allá hay una serie de instrumentos que hay que ver cómo funcionan. Los planes nacionales para la reforma rural integral, uno de los cuales es el Plan Nacional de Salud Rural, que desafortunadamente está muy marginalizado y que sigue pensando que es solo para las poblaciones altamente dispersas y nada más. Entonces, bueno, ahí tenemos una discusión que dar respecto de esta idea de territorialización. Entonces, ya para terminar, vuelvo a insistir en este mensaje porque efectivamente, pues la pandemia nos puso en una encrucijada. Y bueno, esa encrucijada es o de continuidad por la ruta que vamos, cada vez más profunda, que ustedes ven produce muchas inequidades, muchas muertes y malestares y toda esta cosa, o, bueno, con impactos ambientales que efectivamente no todo el mundo reconoce, o bueno, pasamos a una transformación pues, que nos permita efectivamente responder de otra manera a esto que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa. Y ahí aparece el tema del territorio como una clave de organización de la respuesta. Bueno, afortunadamente no me demoré tanto para que tengamos oportunidad de hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Entonces, paro ahí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe, por habernos ilustrado en esa propuesta de trabajo que tenemos para reformar ese sistema de salud y poder afrontar en una mejor forma lo que es la pandemia, pero igualmente proyectándonos a un futuro mejor en nuestro sistema de salud. Les recuerdo a los participantes que si tienen preguntas, por favor las pueden registrar en el chat para que el profesor Mario nos pueda responder. Profe, de todas maneras hay oyéndole en este momento las tres respuestas que nos ha dado el Estado en la parte sanitaria, social y económica, pero pues ha sido en una forma desarticulada. Esa integración que usted nos presenta que podría tardar unos 6 meses, ¿qué tanta receptividad ha tenido en este momento? Bueno, pues no se trata de esperar los 6 meses, ¿no? La propuesta es empezar ya, ¿sí? Y mantenerla durante 6 meses o un año. Esa es la propuesta. La verdad es que, por ejemplo, en Bogotá tuvo una cierta recepción y efectivamente, oyendo, por ejemplo, la forma como presenta el Plan Distrital de Desarrollo, el secretario de Salud dice, pues es que sí, hemos aprendido mucho de la pandemia y el tema de territorio nos interesa muchísimo y por eso organizamos ya una forma de respuesta por equipos multidisciplinarios, lo está planteando así en el plan de desarrollo. Hay que ver con qué alcance
con qué recursos y cómo es la participación de las IPS, las EPS, etcétera. Eso hay que verlo, porque no es muy claro. Pero eso ya está pasando. Otros simplemente no han pensado en eso. Y bueno, el gobierno nacional, a pesar de que enviamos una carta al presidente y toda la cosa, nunca se respondió esto y al contrario, la lógica tiende a ser más bien, no, mire, no hablemos de eso porque ya está organizada la respuesta con el Sistema General de Seguridad Social y Salud. Pero eso está haciendo agua. Entonces, yo creo que son ventanas de oportunidad, de hacer conciencia en qué punto estamos, qué cosas habría que cambiar y que mucha gente empiece a pensar que por ahí puede ser la salida. Luego no es un problema solo técnico, no es que uno como científico va y le propone al presidente, muchas gracias, y yo aplico. No, aquí hay siempre correlación de fuerzas, maneras de ver, ideologías que están funcionando, poderes ordenados, organizados, que se resisten a un cambio profundo. Entonces, ese es el problema, no es tan fácil en las condiciones como las que traemos en los últimos 30 años. No soy optimista, pues simplemente es una propuesta y esas propuestas a veces empiezan a tener un lugar y a veces no. Muy bien, profe, gracias. Acá tenemos una pregunta que nos hace Lizeth Joana y dice, en la parte de educación médica desde pregrado y posgrado, ¿qué herramientas podríamos construir? Gracias, Lizeth. Esa es una muy buena pregunta porque hay dos grandes problemas que estamos viendo en la formación profesional de salud en todas las áreas, digamos, no solo los médicos. Y es que se ha venido profundizando cada vez más la superespecialización concentrada en hospitales de tercero y cuarto nivel tecnológico, hospital universitario se le llama, y desprendimiento, una desconexión con la situación de la gente en sus comunidades, en su vida cotidiana, en sus territorios, en su escuela, la casa, el trabajo, cada vez más un distanciamiento que me parece muy preocupante y al contrario, muy sometido esa formación y ese distanciamiento muy sometido a la dependencia tecnológica que tenemos con el norte global, con esa cosa de los protocolos, de la innovación tecnológica, de medicamentos, de investigación clínica, etcétera, muy centrados en eso. Entonces, no, pues habría que ver cómo se puede abrir una ruta también de transformación de la formación en salud para hablar de una red universitaria de salud, ¿sí? De formación desde el primer nivel de las comunidades con una perspectiva de atención primaria de territorio, precisamente, comprender esos territorios, esas dinámicas de vida en los territorios como parte de la formación en salud, para no esa cosa de que es un individuo enfermo al que le doy un medicamento, el último que apareció en el journal AAA con evidencia AAA. No, sino precisamente comprender los territorios, comprender las dinámicas de vida que explican mejor por qué se enferma la gente o por qué está sana y cuáles serían sus, incluso desde sus propias capacidades y su propia gestión comunitaria, cómo podría también aportar en la solución. Que eso se hace en muchos países, pero vamos en una dirección completamente contraria. Y el segundo aspecto sí es el tipo de vinculación laboral. Yo creo que se ha deteriorado muchísimo y esa es la gran discusión que hay alrededor de los residentes en formación que se asumen simplemente como estudiantes y no se les paga y toda esta cosa. Se logró la ley de residentes y ahora fíjense toda esa dificultad que hay para eso. Entonces ahí tenemos un problema de relación, articulación entre la formación y el sistema de salud. Un sistema que está dominado fundamentalmente por la lógica del aseguramiento y pues el agente dominante asegurador que finalmente es el que define cómo fluyen los recursos en ese sistema. Pues ahí tenemos grandes problemas que deberíamos afrontar de una manera más profunda en la Universidad Nacional, pero en todo el sistema de educación superior. Definitivamente es un reto, profe, para lo que es el ámbito académico, la parte de educación y la integración con salud, que finalmente se vería reflejado en las reformas académicas que pues, deberíamos realizar al interior de las instituciones educativas.
Tenemos otra pregunta de Angélica Mateus, que dice, muy interesante la presentación e indagaciones presentadas en torno al COVID. ¿Cómo pensarse los territorios después del COVID? ¿Cómo poder hacer una reactivación económica en territorios si realmente no se tienen pruebas o manejo de pacientes asintomáticos? Pues miren, yo creo que con estas decisiones que se están tomando, se está priorizando una mirada económica, ¿cierto? De los impactos en la producción, en el trabajo y en el ingreso de las personas y las familias, que me parece va a tener repercusiones muy fuertes. Fíjense, se dice, listo, donde no hay COVID, entonces abran, ¿sí? Todo, ya, arranca la cosa. Y si aparece un caso, entonces vuelven a cerrar. No, no, yo creo que ahí no se está captando el tema de la diversidad territorial, no se está captando el tema de la desigualdad territorial, ni de las relaciones que hay permanentemente. Por favor, ¿qué pueblo puede vivir absolutamente aislado un mes mientras abre solo lo suyo? No, siempre hay relaciones. Es una visión de verdad muy, muy individualista de cómo es que se conforma y se mueve la sociedad. Entonces, si hacemos una conciencia de esa dinámica territorial desde otra mirada, pues vamos a responder distinto, tanto ahora en COVID como después de COVID. Es que esa es la cosa. Y se puede responder tanto ahora como hacia adelante si hay más capacidad de los agentes territoriales, no del asegurador, no del prestador, no de la unidad de cuidado intensivo, sino de la gente que efectivamente trabaja, vive y gobierna en ese territorio, en ese pueblo y en esa región, pues un territorio. Entonces, no la estamos percibiendo así y creo que vamos a tener, sinceramente, un pico terrible. Es decir, lo que se viene ahora es un pico que además va a recorrer muchos sitios rurales, indígenas, etcétera. Ya empezó, por ejemplo, en la Amazonía, bueno, una cantidad de cosas gravísimas para las comunidades étnicas. Así que, bueno, esa es la dificultad. Tenemos que reconocer la diversidad para responder de la mejor manera con la gente que vive el territorio a esa diversidad. Muy bien, profe. Marta Lucía Cardona nos dice, ¿usted qué opina respecto a proferir tantos decretos de emergencia con fuerza de ley? ¿No es atentar contra la democracia? Y gracias por la excelente presentación. Sí, esa es una discusión que se está dando en todo el mundo, precisamente porque pues esta situación en que estamos todos y todas afectados, así sea de distinta manera, empieza a reclamar acciones de Estado. ¿Sí? Y entonces poco a poco se va fortaleciendo una visión muy autoritaria del Estado, de arriba hacia abajo, policía, eso se llama biopolítica, es decir, de control de la vida, pero también necropolítica, de quién se muere y quién no se muere, a quién se manda como carne de cañón, cosas de ese estilo. Entonces, eso yo creo que sí es muy importante para la discusión pública. No podemos caer en la trampa de que la única forma de resolver esto es dándole todo el poder a un gobierno nacional, por ejemplo, y simplemente que actúe. No, es necesario repensar el tema y precisamente una manera de hacerlo es darle más lugar a las dinámicas de los territorios con una verdadera descentralización. Esa tensión que ustedes vieron, todos lo vimos, entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá, es justamente eso, que la alcaldesa todo el tiempo decía, pero un momentico, es que esas decisiones son generales, pero esto tiene especificidad, es muy distinta a Bogotá con 8 millones de personas que Caparrapí con 20.000. Por favor, entonces necesitamos respuestas específicas, incluso dentro de Bogotá, diferenciando los territorios de Bogotá. ¿Cierto? Porque aquí hay como 5 ciudades en una. Entonces, bueno, ese es el tema que habría que reclamar de parte de la sociedad, una disminución de esa lógica centralizada, autoritaria, presidencialista y una apertura hacia decisiones, no es simplemente el mercado, es decisiones concertadas, políticas, colectivas, democráticas en los territorios. Por eso siempre buscar unos escenarios de discusión y de concertación de decisiones, por ejemplo, en el sistema de salud, es muy importante, pero con la gente, con participación de la gente.
Muy bien, profe. Y Marta Lucía también nos pregunta, ¿qué programas se tienen para el campo? Es grave la cosa. Es grave porque la concepción que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la ruralidad es simplemente población dispersa y las dificultades de acceso geográfico, físico, para tener servicios de salud. Esa es la visión que aparece en el decreto 2626 de 2019, que se llama MAITE, Modelo de Acción Integral Territorial. Es la concepción que se tiene en el Plan Nacional de Salud Rural, que ya salió también, por lo menos un borrador de resolución, no la han sacado afortunadamente porque es demasiado estrecha la concepción, y que supone simplemente que como es población dispersa, hay que darle más gobernabilidad, gobernabilidad y manejo a las EPS. Entonces se dice, vamos a usar el modelo Guainía allí donde haya menos de tantas familias por kilómetro cuadrado. Y listo, entonces ¿eso qué es? Ah, no, pues que un solo asegurador se encarga de todo ese territorio, ahí sí empieza a hablar de territorio rural con población dispersa, con un incentivo, una UPC más alta, porque no hay que le toca recorrer más para atender y recorrer la EPS. No, lo único que hace es sacar a la gente con algún medio de transporte y traerla a las ciudades porque no le es rentable mantener IPS en ese ámbito rural. Es una lógica de costo-beneficio respecto del riesgo financiero que se cubre con la UPC. Eso es lo que estamos discutiendo también. Hicimos un concepto muy detallado de esas limitaciones, de esa perspectiva rural al Ministerio de Salud. Bueno, lo debatimos en distintas instancias, pero hasta ahora no lo hemos recibido. Por eso es que digo, el problema no es la falta de propuestas, el problema es cómo están ordenadas las cosas y cuáles son las grandes fuerzas que sostienen un estado de cosas. Y entonces, ¿cómo se podría modificar? Ahora, hay demandas y procesos muy interesantes en las zonas rurales con su especificidad. Por ejemplo, en el Cauca, precisamente en el Cauca, donde está recrudeciéndose el conflicto, pues es porque se está fortaleciendo una dinámica de articulación entre indígenas y campesinos, defendiendo el territorio y diciendo, no, queremos nuestra propia manera de vivir, nuestro buen vivir, que no es el de la agroindustria, no es el de la ganadería, no es el de la explotación minera, y queremos desarrollar el SISPI, el Sistema Indígena de Salud Intercultural Propio Intercultural, SISPI. Bueno, igual en el Chocó están diciendo, no, no, nosotros queremos también generar nuestras propias respuestas y contribuyan a que nosotros tengamos autonomía. Bueno, hay búsquedas, pero creo que hay oídos sordos y sobre todo aquí en el centro, no entendemos qué es lo que pasa con las diversas ruralidades. Nos parece que sí, que es un problema de gente que está por ahí dispersa y que necesita unos servicios y unos mercados que le lleguen de vez en cuando. No, yo creo que tendríamos que hacer una discusión muy de fondo en la academia, en las universidades, sobre ese problema de territorio y salud, y ruralidad de salud y paz, precisamente, para no caer en la trampa de que simplemente individuos que les cuesta trabajo consumir esos servicios de salud. Hoy, profe. Bueno, bastante trabajo por delante. Mm. Viene otra pregunta de Aldemar Alarcón, quien dice, profesor, nos hemos dado cuenta que las urgencias realmente desaparecieron de algunas IPS. Hoy se ven muchas de primer nivel cerradas a las 4 de la tarde. Otras han intentado las consultas prioritarias. En su opinión, también se debe redefinir la atención inmediata versus a la que llamamos urgencia y en especial en los territorios y zonas que tienen IPS de baja complejidad. Sí, pues precisamente cuando se tiene una organización de la respuesta o de la respuesta de atención en salud, la atención médica, si ustedes quieren, que está atendiendo a las necesidades territoriales de la población, pues se puede organizar justamente un modelo de atención que responda a todo aquello que puede responder tempranamente, de manera programada, sistemática, con seguimiento,
Ahí es donde funciona la atención domiciliaria, la perspectiva de atención primaria, el vínculo entre el prestador o los prestadores y las familias en un territorio que permite disminuir la demanda de atención a segundo, tercero y cuarto nivel y a urgencias precisamente. Colombia no ha desarrollado esa forma de atención temprana y entonces por eso muchas cosas llegan por urgencias que no deberían llegar. ¿Mm? Muchas cosas llegan al hospital al último nivel que no deberían llegar. Y eso lo han demostrado muchos sistemas de salud que sistemáticamente incorporaron la atención primaria en salud bien hecha como puerta de entrada al sistema. Hay un trabajo muy bonito, hace ya 20 años, de Barbara Starfield, que efectivamente comparó los sistemas de salud en el mundo y dijo, hombre, los mejores resultados se ven allí donde la atención primaria es estable, permanente, resuelve el 80% de los problemas con un vínculo, palabra clave, con las comunidades, mientras que donde es un sistema de mercado, como en Estados Unidos, es más costoso y con menos resultados en salud, peores resultados. Eso está demostrado. Entonces, nuestro sistema de aseguramiento cada vez más entra en esa lógica de los mercados individuales regulados simplemente con el cuento de UPC POS. Ese es el asunto. Entonces, si no hacemos conciencia de que es el modelo de atención inexistente, porque es absolutamente ligado a la demanda y manejado por agentes económicos dominantes, pues no vamos a tener nunca una resolución del tema de urgencias o del tema de las sobreocupaciones de una cantidad de cosas y con pues, complicaciones y muertes perfectamente evitables y con una gran inequidad. Ese es un asunto del modelo, de la organización del sistema de salud. Por eso, hombre, la pandemia es una oportunidad para pensar de otra manera la respuesta. Y fíjense ustedes, como no hay urgencias, entonces los hospitales no tienen cómo facturar, entonces les toca cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Cerremos todas las urgencias que no son financieramente viables, como ha venido pasando. Camas de pediatría cerradas porque no son financieramente viables. Centros de salud, puestos de salud, todo, aquí en Bogotá, cerrados por todas partes, porque no, más bien le damos una consulta prioritaria en este campo. Y se desprendió el servicio de la comunidad, de la proximidad de las comunidades. Eso hay que recuperarlo. Por eso el tema de territorializar es un concepto de fondo, no es simplemente una respuesta coyuntural. Implicaría toda una ruta de transformación del sistema que tenemos. Bueno, profe, acá la profesora Leonor Vera nos dice, gracias, muy útil, pero preocupante. Y es el último comentario. Entonces, profe, lo invito a que nos ayude a borrar ese velo de ese horizonte como sombrío que se nos presenta. ¿Cómo como academia nosotros nos involucramos? Porque todo debe surgir de la base. No, miren, hay unas ventanas de oportunidad maravillosas, incluso precisamente eh, con esa perspectiva territorial, desde la red Salud Paz, que es una red que organizamos desde el 2017, alrededor del acuerdo final que pensábamos podría ser una ruta, hemos venido teniendo experiencias entre universidades regionales, con la Universidad Nacional, organizaciones sociales regionales, locales, campesinas, indígenas, negras, etcétera, hasta excombatientes de FARC y tal, y hemos venido proponiendo distintos laboratorios o experiencias demostrativas de salud rural, de salud territorial. Eso están dando y es muy interesante. Por ejemplo, en la Macarena se está produciendo un efecto muy interesante porque con recursos de cooperación de PNUD, del Consejo Noruego, de la Universidad Javeriana, Universidad La Salle, Universidad Nacional, es decir, nos encontramos con las asociaciones campesinas y estamos desarrollando una experiencia muy interesante para proponer un ejemplo de salud rural distinto al que se ha venido dando en el país. Es decir, podemos perfectamente como academia generar esos procesos, estar en esos procesos, involucrar cada vez más estudiantes en esos procesos, de manera que pues ese es nuestro lugar, pues tratar de transformar cosas que vemos que andan mal y hacerlo de la mejor manera, pues siempre conscientes de que estamos simplemente aportando un proceso de transformación que tiene muchos pilares que lo sostienen y que entonces
no es una cosa fácil. Bueno, esa es nuestra situación y yo creo que podemos, como Universidad Nacional, por lo menos tenemos ese compromiso casi originario pues, en nuestra constitución genética institucional. Eso es cierto, profesor. Profe, muchas gracias. Acá hay un comentario también de Marta Lucía que nos dice, esperamos una próxima conferencia con usted, doctor. Entonces, ahí viene otro reto, profe. Bueno, vamos a seguir trabajando. Lo de salud rural puede ser más adelante. Vamos a ver cómo lo resulta. Claro que sí. Ah, muy bien. Entonces, trabajamos esa tercera parte con el Bueno, profesor Mario Hernández. Profe, muchas gracias. No hay ningún otro comentario aparte de felicitaciones y gratitud por su conferencia. Y entonces cerraríamos en este momento. Gracias a toda nuestra audiencia por la participación y los invitamos a nuestra charla de las 5 de la tarde que está a cargo de la doctora Catalina Torres, que se titula COVID-19 y adulto mayor. Entonces, los esperamos muy puntuales a las 5 de la tarde para dar continuidad con el programa. Profesor Hernández, muchas gracias y nos esperamos vernos en la tercera. claro que sí. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación y por esta iniciativa tan interesante que tomaron ustedes. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias y que tenga buena tarde. Bueno. Hasta luego.